Buenos días, ¿cómo estás? A continuación, pues seguimos con la lectura del libro que lleva el título de la lista de reproducción. Y pues básicamente, pues este apartado lo abre con la pérdida de la hora es la pérdida del ser. Inicia con una breve intro sobre una conversación que tiene Carl Jung con un jefe nativo de Estados Unidos, en donde esta persona le expresa a Carl Jung que no entiende qué es lo que busca el hombre blanco, ¿no? Y bueno, entra un aspecto como cultural, de cómo se va definiendo una perspectiva occidental, la cual pues yo la entiendo desde que existe la necesidad de tener para sobrevivir. Entonces eso genera ya simbologías literalmente binarias en donde tienes o no tienes, ¿no? Y qué implica el tener, ¿no? Y qué implica el no tener. Entonces va a haber quizá expectativas en función de un trabajo, ¿no? Como la agricultura, estoy sembrando para cosechar, para tener alimento para el invierno que va a estar muy canijo, ¿no? Y que si no tengo alimento suficiente y abrigos, pieles suficientes, pues puedo morirme yo o alguien de mis familiares que quiero, estimo y con quienes he compartido historia. Entonces ahí se tiene, y las cuestiones de tener están en pues cierto riesgo de perderse, ¿no? Entonces de ahí puede que se fundamente el hecho de perseguir el tener, ¿no? El buscar algo. Ya después, esto, a la hora de existir la acumulación de capital, ¿no? O sea, ya no de cosas que me sirvan, sino de algo que me sirve para obtener cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que ya empieza la simbología asociada al valor y el ego también, ¿no? O sea, ¿qué tanto vales tú por lo que tú tienes? Y entonces empieza ya hay una serie de cosas bien extrañas en donde el ego solo va a valer en función a lo que se posee, a lo que se tiene, a lo que se produce. Y pues bueno, la revolución industrial y tal generaron un desmadre en el hecho de la desvinculación del ser con lo que se produce literalmente. O sea, va a ser algo mucho más abstracto, en donde literalmente nos volcamos a las ideas que implican tener y no a literalmente el hecho de hacer algo para yo cosechar y tener. Entonces, el sentido de la moneda empieza a cambiar bastante la interacción que tiene el humano con respecto a su realidad y que pues la complejiza simbólicamente hablando, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pues justo el ego, en función a este valor que se le da, empieza a sustituir siendo un símbolo, o sea, el ego es un símbolo, una serie de etiquetas que significa algo, ¿no? Entonces eso va sustituyendo en idea a lo que alguien es, ¿no? A su esencia pura, plena, sin etiquetas, en el ahora, ¿no? O sea, la existencia pura, el instante, en este instante, ¿no? Cada instante que sucede, y pues bueno, ya lo que platiqué hace 2 minutos, pues ya es pasado, ¿no? Entonces, la recreación del ser en función a su naturalidad esencial, que es el ahora, pues se va sustituyendo por algo que se cree que alguien es y que tiene valor y que tiene coherencia con el sistema simbólico contextual o la matrix o como quieras llamarle, y que evidentemente va a ser un núcleo gravitatorio de adjudicación de identidad en función a los valores que se gestionen pues en la cultura, ¿no? O sea, este ego va a crecer y crecer y crecer en función a todas las etiquetas que pueda adjudicarse en función a su historia, ¿no? Su
a su historia de valor adjudicada en un inicio-fin existencial de alguien, ¿no? Un trip. Entonces, en esto, pues seguimos con el rollo, ¿no? De ubicarnos entonces en una dimensionalidad, pues consciente idealmente de la experiencia, ¿no? Salirnos del inconsciente superficial, digamos, en el cual vivimos todos, para empezar a tener conciencia de la hora y ejercitar eso en el sentido en el que poco a poco vivamos conscientemente toda nuestra vida sin necesidad de tener referentes del pasado que me den identidad o un ego con valor, ¿no? Porque ¿qué pasa si lo pierdes? ¿Qué pasa si dejas de ser eso que te ha costado mucho trabajo? Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Podrías aguantar la ansiedad de ya no tener esas referencias? ¿Cómo enfrentarías el ahora en función a algo que ya no tienes como herramienta? Ahí se vienen bastantes cosas críticas en cuanto al ser, ¿no? Entonces lo importante es no aceptar las definiciones de la mente, traernos al presente y vivir la plenitud que implica eso, ¿no? Entonces digamos que es una sintonía de radio, ¿no? Entonces estás en un canal donde pues están pasando una estación que pues, no necesariamente te fascina, pero tú tienes el poder de modular esa ondulación de tu existir en algo que sea conscientemente más afín a ti, ¿no? Entonces, acá hay algo que dice el autor que me encantó, que dice, ¿puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Si es así, preocúpate. Si no, pues en realidad mejor disfruta el momento de la hora y las preocupaciones obviamente pues las vas a poder resolver en función a un plan, pero ese plan lo vas a ir ejecutando conscientemente en tu ahora, ¿no? O sea, no se trata solo de, ay, sí, voy a vivir el momento, yo lo, y, pues, o sea, no de manera irresponsable, porque justo estás en un contexto histórico, con sentido, con reglas, etcétera, el cual pues te va a obligar justamente a experimentarlo de cierta manera para que pues tu existir sea armónico y constructivo en cuanto a las configuraciones que ya existen, ¿no? O sea, no vale hacerse el loquito de, ay, yo vivo el ahora y pues te robo. Y es como, güey, hay normas, ¿no? De respeto y tal. Este, síguelas, ¿no? Entonces, también plantea este otro postulado que dice, la raíz del sufrimiento está en el contenido de desear y ansiar. Entonces, ¿por qué yo deseo y ansío? Si lo estoy haciendo desde una falta, pues evidentemente voy a tener este sentido de tener, o no tener, y va a haber algún tipo de energía ansiosa en el hecho de querer tener, porque eso me da cierta seguridad en mi mente, ¿no? Pero si yo ya no veo eso, o sea, esa necesidad, y simplemente decido tener algo, haciéndolo, ¿no? O sea, haciendo algo que me lleve a tener eso, pero sin estar atado a una expectativa, pues voy a tener libertad, ¿no? Entonces, lo que al final plantea es que la desconexión de la hora, pues implica una falta de conciencia del ser, ¿no? O sea, porque tú eres en cada instante. El resto, pues básicamente es una ideación de ti, es un ego construido, una interfaz, ¿no? Y acá anoto otras cosas. El ser sustituido por la idea de reconocerse una identidad, pues implica justamente que este ser se hace un símbolo, ¿no?
una identidad simbólica que significa algo, que está compuesto por cosas, ¿no? Por conceptos, y no realmente la esencia del ser. Acá pongo la traducción de la esencia a un concepto espacio-temporal histórico que haga sentido, desvincula, que haga sentido en la Matrix, ¿no? En el contexto, en las dinámicas e interacciones del contexto, desvincula el ente de su esencia, sustituyendo su cualidad por un símbolo que vale. Este símbolo, como decía, pues, o sea, va a tener cierta valorización en función a lo que tú tienes o eres o lo que implica la influencia que pues ese ego que se ha construido tiene pues, en la realidad percibida e interpretada humana, ¿no? Y pues bueno, para darte cuenta un poco sobre qué te desnaturaliza, pues hay ciertas cuestiones que te van dando nociones de que tú estás desvinculándote de tu ahora. Y básicamente son tus pensamientos y tus emociones, ¿no? O sea, planteaba con un amigo el hecho de cuando tú estás en el mar y la corriente te jala, tú empiezas a ver que hay referencias en donde pues te das cuenta, ¿no? O sea, digamos que pusiste tus cosas, tu toalla en cierta distancia, tú ya de repente ves y estás bastante lejos, entonces, no, pues tengo que nadar para pues mantenerme en una línea con mis cosas porque quiero estar pues, viéndolas y también tener acceso fácil a eso. Digamos que esa es una analogía de cómo traernos al presente. Entonces, tenemos que entender que la inconsciencia, o sea, lo que es automático, lo que nos va a jalar hacia una respuesta automática, son fuerzas, ¿no? Que tienen dirección, o sea, son vectores. Estos te arrastran a la identidad, o sea, a lo que se cree que uno es, al punto crítico donde trasciende a una inconsciencia profunda. Pues eso te va a llevar hacia cierto momento en donde tu conciencia se va a perder y por tanto tú vas a caer en las respuestas o más bien reacciones que pues viven en ti. El resistirte a eso, o sea, va a llegar un momento en donde pues sea tan constante y fuerte esa corriente que pues evidentemente vas a gastar muchísima energía mental, física quizá también, ¿no? Entonces, pues hay que saber que si nosotros balanceamos nuestra realidad interna y nuestra realidad externa, que son análogas, o sea, si algo cambia internamente, va a cambiar externamente y viceversa. Pues si hacemos un balance adecuado, vamos a estar viviendo en conciencia el ahora y por tanto pues vamos a tener la posibilidad de ser creativos y de redefinir pues nuestra realidad, ¿no? Eh, pues nada, deja tus comentarios si te hace algo sentido esto, si tienes algo que aportar, con mucho gusto te leo. Y pues nada, seguimos en esta lectura, te mando un abrazo y que tengas un excelente día.